A continuación tenemos el doctor Manuel Serrano. Doctor Manuel Serrano es un oncólogo médico, pues uno de los últimos egresados en esta especialidad. Él egresa del Instituto Oncológico Luis Racetti, donde trabaja como adjunto. Y nos va a hablar de vías digestivas, pero específicamente páncreas, vías biliares. Adelante, Manuel. Buenos días a todos, ¿cómo están? Una vez más, gracias por la invitación a la Sociedad Oncológica, gracias al Laboratorio FC por permitirnos sus espacios para estar acá. Como ya lo comentó la doctora, gracias doctora, vamos a hablar de vías digestivas no colorectal. Esta va a ser nuestra agenda que vamos a manejar con puntualmente estos estudios, donde algunos fueron de resultados positivos, otros no, pero ya les vamos a desglosar. El primero que vamos a hablar es el estudio Attraction 5, que es un estudio fase 3, donde se intentó colocar nivolumab más quimioterapia adyuvante en tratamiento de cáncer gástrico o de unión gastroesofágica estadio 3. Fíjense que este fue un estudio fase 3, doble ciego, controlado con placebo, principalmente países asiáticos, donde los pacientes que fueron elegidos iban a dos brazos. El primer brazo era nivolumab más quimioterapia. Cabe destacar que la quimioterapia era elegida según el evaluador, y el otro grupo iba a placebo más quimioterapia. El principal punto primario fue evaluar la sobrevida libre de recurrencia, evaluada por el investigador, un comité de evaluación independiente, y dentro del segundo punto primario, igual la sobrevivencia libre de recurrencia, evaluada por el investigador, y la sobrevida global y la seguridad. Fíjense que dentro de las características de estos pacientes, pues pacientes mayores de 65 años, principalmente sexo masculino, la población japonesa principalmente, único 0, estadio 3, ¿ok? Y que estaba con expresión de PDL1 en teoría menor del 1%, sin embargo lo vamos a ver más adelante. La quimioterapia que más se utilizó fue el esquema KPOX, sin embargo en este cuadro podemos ver que dentro del tratamiento recibido estaba el esquema de nivolumab o placebo más S1, capecitabina u oxaliplatino, que fue lo que el evaluador decidía a la hora de administrarlo. Fíjense que en contexto del cumplimiento del tratamiento, para ambos grupos hubo un porcentaje importante de cumplimiento del mismo, siendo 61.5% para nivo más quimio y de un 71.4% para placebo más quimioterapia. Ahora bien, en contexto del punto final primario, en contexto de la supervivencia libre de recurrencia, fíjense cómo no hubo una diferencia en las curvas, cómo no hay una P estadísticamente significativa, y además de eso, en el seguimiento de los 3 años, no hay una diferencia estadística, y esto dado por la revisión del Comité Evaluador Independiente. Y en contexto de la evaluación de los subgrupos en supervivencia libre de recurrencia, fíjense que no hay un beneficio totalmente claro en un rango completo. Sin embargo, impresiona que para los pacientes que tenían un ICOC 1, para los pacientes de estadio 3 y para los pacientes que tenían expresión mayor a PDL1 de 1%, había un beneficio. Sin embargo, hay que mencionar que cuando vemos la relación en los números de los pacientes, anteriormente mencionábamos que principalmente eran PDL1 menor al 1%, y podemos ver los números en la gráfica y se ve la diferencia. En contexto del su punto final secundario, que fue la supervivencia libre de recurrencia evaluada por el investigador, fíjense cómo se mantiene la no separación de las curvas, y en contexto de la supervivencia global tampoco la tenemos. Y cuando vemos el cuadro abajo, podemos ver que la EP no fue evaluable en estos grupos y que además no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En contexto de los efectos adversos con potencial etiología inmunológica, pues principalmente gastrointestinales, seguidos de efectos dermatológicos, luego hepáticos y luego endocrinos, que no tenemos el desglose, pero fueron los que más se presentaron. Por lo cual, Attraction 5 es un estudio fase 3 que comparó nivolumab adyuvantes más quimioterapia comparada con placebo más quimioterapia en pacientes con cáncer gástrico o unión gastroesofágica estadio 3, que no cumplió su criterio de valoración principal, que fue la supervivencia libre de recurrencia. Aunque la seguridad fue consistente y aceptable, se necesitan más análisis para poder comprender algunos beneficios que se vio en algunos subgrupos de Attraction 5. Continuamos con una evaluación de la eficacia y seguridad por un reporte de pacientes del estudio fase 3 IMbrave 050, que habló del tratamiento adyuvante de atezo más bevacizumab versus la vigilancia activa en pacientes con carcinoma hepatocelular que ya habían tenido tratamiento previo con ablación o resección con intención curativa. Fíjense que estos pacientes fueron en promedio
aleatorizados también a los brazos, donde recibieron atezolizumab a 1.200 miligramos cada 3 semanas, más bevacizumab 15 miligramos kilogramo de peso cada 3 semanas. Fueron 334 pacientes por este brazo, los cuales se cumplieron en un periodo de 12 meses. Versus la vigilancia activa, también 334 pacientes. Se permitió el crossover en estos pacientes si había recurrencia o toxicidad inaceptable. Y el punto final primario era también la supervivencia libre de recurrencia, evaluado por el grupo o por un comité independiente. Las características de estos pacientes, con una mediana de edad de 60 años para ambos grupos, principalmente masculinos, principalmente asiáticos, y Cook 0 principalmente, y asociados con hepatitis B también en un porcentaje mayor al 60% para ambos grupos, con variabilidad de la expresión del PDL1 también demostrada en menor o mayor a 1%, como pueden ver. Fíjense que el punto final primario, que fue la supervivencia libre de recurrencia, evaluada por el comité evaluador independiente, hay una mejoría significativa para la combinación de atezo más bevacizumab versus la vigilancia activa. Fíjense en el cuadro de la izquierda, en la gráfica de la izquierda, perdón, como a los 12 meses hay un 78% versus un 65% de beneficio, y que impresiona mantenerse en una mediana de 17.4 meses. Además, cuando evaluamos en la gráfica de la derecha el porcentaje de recurrencia, nótese cómo solo fue un 20% del porcentaje para la combinación versus un 34% en el grupo de vigilancia activa. Por lo cual, se establece la seguridad de atezo bevacizumab, se hace el análisis con una mediana de duración aceptable, con efectos grado 3 que se presentaron en un 98.2%, efectos grado 3 o 4 en 41%, y eventos grado 5 presentados en 1.8%. Por esto, y además, en este estudio, para evaluar entonces la seguridad y la eficacia, se emplea un cuestionario, el cuestionario IL-42 del EORC, que hay que mencionar que es una versión reducida del cuestionario conocido del EORC C30, en el cual solo constaba de 15 preguntas que iban en una escala de 7 puntos, de una pobre a una excelente respuesta. No podemos profundizar por horas del tiempo cada uno de los ítems, pero estos fueron los principales que se evaluaron, donde se hablaba la funcionalidad del paciente, contexto de la salud, el rol emocional, social y el comportamiento del mismo. Importante destacar que los dos pacientes o los dos grupos tuvieron una tasa de finalización mayor al 90%, y que la encuesta fue llevada hasta una finalización de un 96 y 94%, donde la puntuación de las escalas, según la referencia de la escala del IL-42, fíjense que para ambos brazos fueron altas y fueron aceptadas en cada uno de los parámetros evaluados. Por lo tanto, IMbrave 050 es el primer estudio fase 3 en carcinoma hepatocelular que demuestra mejoría en supervivencia libre de recurrencia con tratamiento adyuvante con la combinación. El análisis provisional preespecificado de este estudio cumplió con su objetivo principal, demostrando la mejoría estadística y clínicamente significativa en supervivencia libre de recurrencia, evaluado por el comité independiente versus la vigilancia activa, y además de esto fue un perfil de seguridad manejable y consistente con la patología. El análisis mostró que los pacientes, a pesar de lo que se reportaba de la seguridad, fíjense que tuvieron altas puntuaciones de referencias para ambos brazos en contexto de la calidad de vida relacionada con la salud, funcionamiento físico, emocional y social. Atezolizumab y bevacizumab entonces pueden ser una opción de tratamiento adyuvante que cambie la práctica en los pacientes con hepatocarcinoma de alto riesgo, donde se englobaron pacientes con alto riesgo de recurrencia, que vale destacar que son tumores voluminosos o múltiples o que tengan invasión vasculolinfática. Ahora bien, en contexto de páncreas se plantea el estudio Napoli 3, que es un estudio donde se plantea Nalirifox versus nab-paclitaxel más gemcitabina en el tratamiento en pacientes no tratados previamente con carcinoma ductal pancreático metastásico. ¿Ok? Se incluyen los pacientes, fueron 770 pacientes para este estudio, donde fueron randomizados a dos brazos, en el cual el primer brazo estaba con irinotecan liposomal a 50 miligramos metro cuadrado, fluoracilo, leucovorina y oxaliplatino con las dosis correspondientes que están descritas en la lámina, día 1 y día 15 en un ciclo de 28 días. El segundo brazo, gemcitabina más nab-paclitaxel, día 1, día 8 y 15 en un ciclo de 28 días. El punto final primario fue la supervivencia global y el punto final secundario fue la supervivencia libre de recurrencia, que también fue evaluada además por RECIST, con un seguimiento cada 8 semanas de RECIST 1.1 por métodos de imágenes,
donde se evaluaba entonces la misma. Los pacientes fueron enrolados desde 2020-2022 con un seguimiento aproximado de 16.1 meses. Dentro de las características de los pacientes, fíjense que se equiparan en ambos grupos en contexto de la mediana edad, principalmente masculino, el ECOG principalmente 1, había demostración de enfermedad hepática en mayor del 80% de los pacientes y podía haber uno, dos o más sitios de enfermedad metastásica. Dentro de los países que se englobaron, pues tenemos poblaciones de Norteamérica, Asia y el resto del mundo, y tenía otras localizaciones, no solo cabeza de páncreas, el tumor inicial. También se evaluó el contexto del CS99, donde por encima del 80% estaba elevado por encima de 37 unidades internacionales por ml. Fíjense que una cosa muy importante es que las tasas de discontinuación de tratamiento son altas, sin embargo, en un 96.1% obedece al grupo que estuvo a Gensar más nab-paclitaxel, no siendo así para el grupo de NALIRIFOX. Ahora, cuando evaluamos el contexto de la supervivencia global, fíjense en cómo a los 12 y a los 18 meses hay un beneficio con una P estadísticamente significativa, donde a los 12 meses tenemos un 45.6% versus un 39%, y a los 18 un 26.2% versus 13.3%. Y cuando hablamos de la supervivencia libre de progresión, podemos ver una vez más el beneficio de NALIRIFOX en contexto de 12 meses de 27.4% versus un 13%, que se mantiene hasta los 18 meses de 11.4% versus un 3.6%, esto con una P estadísticamente significativa. Y cuando hablamos de los resultados en contexto de los subgrupos en la supervivencia global, fíjense cómo fue mejor con NALIRIFOX en todos los subgrupos, y cuando hablamos de supervivencia libre de progresión, fíjense cómo todo el beneficio está claramente definido en contexto de NALIRIFOX. Ahora bien, en contexto de las tasas de respuesta, pues tuvimos tasas de respuesta aceptables para el grupo de NALIRIFOX de 41.8%, y esto en contexto del investigador y el grupo del Comité de Evaluador Independiente. Y aparte de esto, dentro de los pacientes que requirieron tratamiento sistémico posterior, fue mayor para el grupo de Gensar más nab-paclitaxel en 54.1%. Cuando evaluamos los efectos adversos, estuvieron bien equiparados en contexto de la presentación de efectos adversos mayores a grado 3 en un 87 versus 86%. Sin embargo, fueron efectos bien tolerados, y cuando vemos la tabla, podemos ver que principalmente fueron neutropenia, diarrea, náuseas, anemia y vómitos lo que se presentaron. Por lo tanto, NALIRIFOX demostró mejoras tanto estadísticas como clínicamente significativas en la mediana de sobrevivencia global y supervivencia libre de progresión en contexto de NALIRIFOX en comparación con el Gensar más nab-paclitaxel. Además de esto, fíjense cómo lo vimos en las gráficas, hubo un beneficio a los 18 y a los 12 y 18 meses en contexto de sobrevivencia global y libre de progresión para NALIRIFOX. Los beneficios fueron consistentes con el grupo preespecificados y que se analizaron en contexto de las características de los pacientes. El contexto de la seguridad del NALIRIFOX fue bastante manejable, y aparte de esto, estos resultados apoyan a NALIRIFOX como un nuevo régimen de referencia en primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Ahora bien, vamos a mencionar dos estudios fase 2 muy breves, pero de mucha importancia, y el primero es en enfermedad de tracto biliar. El nombre es Edison BTC-01, el cual es un estudio pivotal donde se estudia el zanidatamab en pacientes con amplificación del HER2. Fíjense que el zanidatamab es un anticuerpo bioespecífico dirigido a HER2, que ya en un ensayo fase 1 demostró un perfil de seguridad manejable y una actividad antitumoral importante en los pacientes que expresaban HER2, siendo entonces el zanidatamab, dentro de sus características, pues, se une simultáneamente a dos moléculas HER2 separadas. Se había considerado un mecanismo de acción único, sin embargo, esta capacidad de unión simultánea le ha conferido múltiples mecanismos de acción. Por lo tanto, en ensayos preclínicos se ha demostrado incluso un mayor efecto de actividad antitumoral que en los pacientes que se ha utilizado en otros contextos, trastuzumab con o sin pertuzumab. Fíjense que en el diseño del estudio, a diferencia de los otros, este es un estudio que por ahora está en fase 2B de monoterapia con zanidatamab, ¿ok? Y aquí los pacientes fueron llevados a dos cohortes, que fue dependiente de la inmunohistoquímica, siendo la primera cohorte pacientes que tenían 2 o 3 cruces positivos para HER2, y la cohorte número 2 solo pacientes que tenían un HER2 en 0 o una cruz. Fueron llevados a zanidatamab 20 miligramos kilogramo de peso, día 1, día 5, en un ciclo de 28 días, y el
el punto final primario fue la tasa de respuesta y las secundarias fueron igual tasa de respuesta, pero por el evaluador y la seguridad y la sobrevida global. Fíjense que englobaron, y en este estudio fase 2 tenemos la corte número 1, o se enfocaron en la corte número 1, donde se ven las características importantes de los pacientes. Fue de 2020 a 2022 la inscripción de los mismos. Europa, Asia, Norteamérica y Suramérica están englobados en este estudio, y aunque ya el curso de su reclutamiento está completo, pues todavía tenemos cosas que evaluar y esperamos en futuro otros resultados. Fíjense que fueron 80 pacientes para la cohorte número 1, donde ya sabemos que la expresión de HER2 estaba 2 o 3 cruces positivos, donde la edad fue mediana de 64 años, principalmente sexo femenino, ECUC 0, principalmente lesiones de vesícula biliar, HER2 positivo, 3 cruces 77.5%, 88% eran estadio 4, y los pacientes en un 76.3% podían haber tenido tratamiento previo, principalmente basado en esquemas con gencitabina. En contexto de la tasa de respuesta, fíjense cómo en contexto de la evaluación por el evaluador independiente y por el investigador, son más o menos equiparables en la respuesta objetiva, siendo la respuesta parcial mayor en el grupo de evaluador independiente para este tratamiento, el contexto del control de la enfermedad por encima del 70% según la evaluación de ambos, y un beneficio clínico por encima del 50% dado por la evaluación de ambos investigadores. Otra cosa que se pudo apreciar y que vamos a mostrar es que un 68.4% de los pacientes tuvo una disminución de un casi 30% de las lesiones dianas evaluadas en pacientes que tenían alta expresión. Y fíjense que cuando hablamos de los efectos adversos, hubo presentación en cualquier grado de los efectos adversos, siendo la diarrea el principalmente evaluado. Se evidenció disminución de la fracción de eyección y hasta el momento 0 muertes en este estudio, cosa que ha dado un aporte importante. Evidentemente, se hizo reducción de dosis, pero solo por el contexto de la diarrea, que es lo principal, y solo un paciente demostró que hubo abandono de tratamiento por disminución de la fracción de eyección. Sin embargo, no hay más datos de esto, pero un punto importante es que no hay efectos grado 4 o mayores hasta ahora en este estudio. Por lo tanto, el zanidatamab demostró una actividad antitumoral, incluyendo respuestas rápidas y duraderas en este grupo de pacientes con HER2 positivo amplificado refractario a tratamiento. Las respuestas objetivas fueron confirmadas por el comité evaluador y por los investigadores. El zanidatamab demostró un buen perfil de seguridad. Evidentemente es importante que no hay efectos adversos grado 4 y que no se han reportado muertes relacionadas con el tratamiento. Dentro de los efectos adversos más importantes, la diarrea, pero fue de bajos grados y totalmente reversible, por lo cual estos resultados apoyan a que el zanidatamab tenga un beneficio clínico significativo y un potencial de tratamiento como futura opción para los pacientes con lesiones del tracto biliar con HER2 positivo. Evidentemente se plantean estudios adicionales y están activos, están ongoing, tenemos que esperar cuáles más respuestas tenemos. Y también vamos a presentar un estudio llamado NORMAC, que es un estudio fase 2 también, pero es muy importante, de FOLFIRINOX neoadyuvante, que se planteó en contexto de pacientes con lesiones de cabeza de páncreas versus la vigilancia activa. Fíjense que fueron los países nórdicos principalmente enrolados, como Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. El punto final primario fue la supervivencia global, y lo que se intentó fue colocar un esquema corto de tratamiento neoadyuvante, donde los pacientes iban en un brazo a cirugía de inicio y los otros iban a neoadyuvancia con FOLFIRINOX por 4 ciclos, seguido de cirugía, y luego ambos grupos iban a tratamiento adyuvante. Sin embargo, cuando vemos en la gráfica, la curva se separa en beneficio de los pacientes que tuvieron cirugía inicialmente, y cuando vemos los resultados, en contexto de la mediana de supervivencia global, pues fue de 23 meses para la neoadyuvancia versus 34.4% de los pacientes que fueron primero a cirugía, dando un beneficio a la cirugía inicial. Por lo cual, FOLFIRINOX neoadyuvante no mejoró la supervivencia global en comparación con la cirugía inicial de cáncer de páncreas resecable. Los resultados no apoyan el uso de la quimioterapia neoadyuvante como estándar de atención, y se plantea pues más ensayos donde intenten incluir biomarcadores a ver si puede haber otro tipo de respuesta o ver un beneficio, puesto que hasta ahora no hay un beneficio en contexto de la neoadyuvancia. Quisiera concluir con una frase de Steve Jobs: las grandes cosas en el trabajo nunca son hechas por una sola persona, son hechas por un equipo. Agradecer por la participación, agradecer a los que colaboraron con esto, y sin duda alguna pues tenemos dos estudios que son el Napoli 3, que ya habló de un beneficio contundente, y esperaremos el Edison a ver cuando tengamos resultados finales cuánto beneficio podemos tener. Muchísimas gracias. Mil gracias, Manuel, por tu presentación.
realmente veo que hiciste un gran esfuerzo porque lamentablemente este ASCO 2023 pues no nos aportó mucho en el tema que tú estabas presentando, pues ha sido un poco duro y un poco difícil. Sin embargo, ¿tienes tú algún comentario o que quisieras hacer relevancia a algo de lo que has presentado en el día de hoy o que no lo mencionaste? Hubo otras cosas que por horas de tiempo no se incluyeron, pero uno de los puntos que también se mencionó mucho este ASCO 2023 fue la inclusión de la evaluación de calidad de vida. Hay otro estudio que también se planteó donde se evaluó la calidad de vida de los pacientes. Hay escalas que se están utilizando actualmente, son escalas conocidas, pero se ha demostrado que ya las están incluyendo como parte de los resultados para evaluar cómo es el comportamiento físico, social, emocional y funcional del paciente, y no solamente fue en el estudio que mencioné, sino en otros estudios donde también se englobó la calidad de vida. Además de que, bueno, tenemos premisas de estudio fase 2 que tienen un resultado que esperemos sean prometedores, y pues la aprobación del Napoli 3 para el esquema de tratamiento. Mil gracias, Manuel. Muchísimas gracias.